palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día bendito que nos regala el Señor para unirnos en su santa palabra. Le vamos a rogar que nos permita recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones para poder vivir y penetrar en estos misterios que el Señor permita que conozcamos el día de hoy. Por algo el Señor nos pone estas palabras del día de hoy. Es un fuerte llamado a una confesión profunda de fe con este tema que vamos a ver el día de hoy, que es los mártires, el quinto sello del Apocalipsis. Queridos y queridas hermanas, paz y bien, que el Señor les tenga con mucha bendición, que el Señor derrame abundantes gracias sobre cada uno de nosotros para que nos ponga ese sello fuerte en nuestro corazón y nos haga cristianos valientes, cristianos dispuestos a entregar nuestras vidas a causa del nombre de nuestro Señor, a causa de la palabra de Dios. En este tema bellísimo que el día de hoy vamos a ver solamente el quinto sello, porque es un tema que nosotros como cristianos debemos profundizar, es un tema que nosotros debemos desarrollar dentro de nuestro corazón para que si nos llega el día de también entregar nosotros la vida de manera cruenta, o sea, con derramamiento de sangre, podamos hacer con la gracia y el auxilio divino, pero en nombre de la palabra de Dios, en nombre del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a recapitular un poquito. Hemos visto nosotros entonces este éxtasis en que Juan, el evangelista, está desde el capítulo 4 observando, viendo el trono de Dios. Hemos visto cómo el trono, los colores, quiénes están alrededor del trono, y luego aparece este llanto de San Juan que estaba diciendo que quién podrá ser digno de abrir el libro que está en la mano derecha de Dios Padre, y aparece el Cordero degollado como el único digno de abrir el sello. Entonces aquí en el capítulo 6, ya en el versículo 1 que vimos la semana pasada, vimos cómo el Cordero abre el primer sello y del primer sello sale este primer jinete que está montado en un caballo blanco y que tiene en su mano un arco y tiene una corona para vencer. Decíamos que este era el instigador de guerras, el que provocaba las guerras, que tenía el poder arco. Acordémonos que el arco era símbolo de estas fieras de la tierra, de estas bestias salvajes, refiriéndose a los hombres que tienen poder para hacer la guerra, que tienen en su corazón todo el poder y toda la ansia de hacer la guerra. En el segundo caballo veíamos que era el caballo rojo y que era ya directamente la guerra, donde se derramaba muchísima sangre. El tercer caballo veíamos que era el caballo color negro y que el que lo montaba se llamaba muerte y que detrás de él venía todo el Hades, que en el Antiguo Testamento el Hades era el lugar de reposo donde estaban los muertos, pero ya a la lectura del Nuevo Testamento nosotros podemos saber que es el lugar, en este lugar del Sheol, el lugar donde están las llamas eternas, el infierno, causando muerte a través también de la hambruna, de la carestía de los alimentos. Y el cuarto jinete veíamos que era un color verde, en otra traducción era pálido, verdoso, que era a causa de la descomposición de los cadáveres que se convertían en este color verde a causa de la peste. Entonces ahora vamos a entrar en este quinto sello del Apocalipsis, que nosotros también vemos anunciado ya también en el Evangelio de San Mateo por nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer como siempre directamente de la palabra, pero ahora voy a leer completo, no me voy a parar en ningún lado y después vamos a desarrollar y a profundizar. Voy a leer todo completo lo que vamos a ver el día de hoy y después vamos a sacar, como digo, todas las palabras para poder entender las palabras también que están escritos en el original griego, tomados del hebreo, porque recordemos que San Juan escribe, casi todo lo que él escribe, se le llama a él, todos los profetas tenían el nombre de Nebim en hebreo, ¿no? Que eran los que hablaban de parte de Dios, pero San Juan se le llama lo que los judíos llamaban Paitán, y Paitán era el que hablaba prácticamente todas las palabras de los profetas, o sea, hablaba con las palabras de los profetas, es lo que está haciendo San Juan. Por eso va a tomar símbolos más que nada tomados del Antiguo Testamento y de los profetas. Entonces, con esto voy a entrar directamente en la palabra de Dios, voy a entrar entonces en Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar
las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Se pusieron a gritar con voz fuerte: ¿hasta cuándo, dueño, santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se le dijo que esperaran un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Vamos a ver entonces cada cosa, porque si nosotros, como he dicho en otras ocasiones, lo leemos así nomás, vamos a tener una comprensión, tal vez, sí vamos a entender que son los mártires de la iglesia, ¿no es cierto? Pero vamos a desarrollar un poquito más. Me voy a ir directamente a Mateo 24, en el versículo 9, que Jesús nos dice ya lo que va a suceder, ¿no? Como veíamos la semana pasada, el Señor anunciaba guerras y que se iban a levantar naciones contra naciones. Y luego de esto, eso es lo que vimos en los 4 jinetes, ¿no? Luego de esto, el Señor dice: entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Estamos viendo entonces justamente esto en el versículo 9 del capítulo 6 del Apocalipsis, ¿no es cierto? Estamos viendo esto de las que serán torturados. ¿A qué? A causa del nombre. San Juan Pablo II, en una de sus homilías, cuando él estaba canonizando a los mártires de la Guerra Civil Española, él decía que no eran coronados, porque son coronados, con este título de mártires, porque fueron perseguidos por ideologías o por política, sino que son perseguidos a causa del nombre del Señor, como nos dice aquí nuestro mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver también en Daniel, en el capítulo 11, que dice el Señor: enviará fuerzas que profanarán el santuario y las ciudadelas suprimirán el sacrificio permanente. Dice: corromperá con halagos a los renegados de la alianza. Y aquí vamos a ver que el Señor hace una separación entre los que son testigos de su nombre, los que se mantienen fieles a su nombre, y los que se dejan corromper por los halagos a los renegados de la alianza. ¿Quiénes serían los renegados de la alianza? Los que no están partícipes de la alianza del Señor, los que están fuera de la alianza, los que reniegan, los que rechazan esta alianza que ya aparece aquí por la boca del profeta Daniel. Dice: pero la gente del pueblo, entonces esta división, ¿no? Pero la gente del pueblo que reconoce a su Dios se mantendrá firme y pasará a la acción. Ya, aquí vemos cómo el Señor va a dar una firmeza para estos tiempos que estamos anunciando, de tortura, de muerte, a los que mantienen la palabra de Dios, que son testigos de Cristo, que nosotros de pronto como humanos tenemos un poco de rechazo, incluso tal vez hasta de escuchar todo esto de ser mártires, pero hoy día con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de cambiar dentro de nuestro corazón eso, y con el auxilio de la gracia de Dios también, incluso, quién sabe que también podamos desear algo así y ofrecernos por el anuncio del reino y por el establecimiento del reino glorioso de nuestro Señor. Nosotros, los que se mantienen firmes, que tendrán una fuerza que les hará pasar a la acción. Vamos a ver cuál es la acción en un momento más, conectándonos con el libro del Apocalipsis. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero durante un tiempo habrán de sufrir asesinatos, torturas, prisiones y saqueos. Aquí ya un poquito más desglosado, habla del sufrimiento de los que serán perseguidos a la causa, no como dije hace un momento, tomando palabras de San Juan Pablo II, por causas ideológicas o políticas, sino por causa de seguir a nuestro Señor. Todos los mártires que hemos tenido en la iglesia, desde el Nuevo Testamento hasta ahora, han sido a causa de la palabra de Dios. Y vamos a ver qué diferencia tan grande hay con un perseguido político, con un perseguido por ideología,
¿Qué diferencia hay tan grande en cuanto a la justicia divina versus la justicia de este mundo? Vamos a ver cómo esto, como digo, nos puede causar en el corazón o un rechazo o una confusión o un miedo o yo no quiero vivir eso. Entonces vamos a ver con la palabra de Dios cuán grande es un llamado a ser mártir. Vamos a ver esto que es importante para nosotros el día de hoy, y si algún día nos tocara una persecución fuerte, como podría ya verse ahora con las leyes que están viniendo, no solamente a nuestro país, sino al mundo entero, y nuevas formas de gobierno que están encaminándose a nosotros a perseguir la fe, a irse en contra de la ley de Dios, y están saliendo estas antileyes que son productos del antirreino, donde reina el propio enemigo, y que ahí la lucha se verá más fuerte. Ya yo veo a lo menos un comenzar de esto en lo que se está pasando en el mundo de hoy. Entonces nosotros podemos tomar esto como una lección para nosotros, para nosotros hoy, independientemente si nos tocara vivir el final de los tiempos o no. Si nos tocara vivir ese tiempo de la gran tribulación, de esa persecución terrible después que viene producto de estos 4 jinetes que veíamos en la semana pasada. Entonces voy a volver nuevamente a nuestro texto, que es importante para ir sacando, como digo, todo esto y quiten de nuestro corazón ese rechazo de pronto, como digo, al martirio, y que el martirio nos suena a algo horrible o nos suena a algo de los cristianos de hace siglos atrás, pero no para ahora. Y nosotros también podemos, como dice también San Juan Pablo II, Papa Benedicto, Papa Francisco, los mártires de hoy, ¿no? Hablan de los mártires de hoy y ellos dicen que son sangre viva, no es sangre muerta, es sangre viva, y hoy vamos a ver qué hace esa sangre viva para la iglesia de hoy y para la iglesia del mañana y para que venga el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces voy a volver a leer la primera parte del versículo 9. Dice: cuando abrió el quinto sello, ¿quién abre? Ya sabemos, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero degollado. Dice: vi debajo del altar. Vamos aquí a quedarnos en esto de por qué estos mártires, estos que están degollados a causa de mantener la palabra de Dios, ¿no? Vamos a ver por qué están debajo del altar. Para comprender esto, nosotros tenemos que conocer que San Juan, como digo, como es un paitán que está hablando con las palabras de los profetas, vamos a ver que este altar no es como el que nosotros conocemos, el que nosotros vemos en las Santas Eucaristías, sino está hablando del altar que ya aparece en el libro de Primero de Reyes, capítulo 8, los versículos 61 y siguientes, donde está el Señor también mostrándonos cuál es el altar y cómo es este altar y por qué nosotros decimos ahora que San Juan se está refiriendo a ese altar. Vemos entonces los mártires debajo del altar. Vamos a ver entonces, aquí posiblemente vamos a comprender más profundamente lo que es el sacrificio, lo que es el altar, lo que es el holocausto. Lo vamos a comprender desde también, como digo, desde las raíces etimológicas de lo que significan estas palabras, que nos van a ayudar a comprender ya espiritualmente lo que está llamado a ser un cristiano, lo que está llamado a ser un cristiano cuando le toque enfrentarse entre apostatar, o sea, renegar de la fe, o decir: yo pierdo mi vida, pero yo no rechazo a Jesucristo y le tomo al Señor hasta el final. Vamos a ver este paso, cómo pasamos a este paso, porque nosotros posiblemente no tengamos la fe firme, fuerte, basada en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, anclada en la roca, en las profundidades de esa roca, donde hemos tenido que sacarnos ya todas nuestras máscaras, nuestras vanidades, nuestros orgullos, nuestro amor propio, y nos hemos quedado en el vacío de la humildad, del abismo de nuestras miserias, y desde ahí nosotros podemos tener esa fe firme para poder comprender lo que el Señor nos quiere mostrar el día de hoy. Entonces, ¿cómo era ese altar? Era el altar que se llama de los holocaustos, y era un altar, era cuadrado, era alto y tenía acá arriba una parrilla, y en los 4 puntos tenía 4 cuernos
Acordémonos los cuernos, también como vimos que el cordero aparece con los cuernos, en este caso significa el poder de Dios. Estamos viendo nosotros la liturgia celestial, ¿no es cierto? Estamos viendo que San Juan no está viendo algo aquí en la tierra, está viendo en el cielo. Ya apareció en los capítulos previos, apareció el altar de los inciensos, si recuerdan, y que el mismo Apocalipsis nos explicaba que era la oración de todos los santos. Y ahora vemos, ya aparece este altar. Aquí dice, están debajo del altar. Debajo de este altar ya es donde se inmolaba al cordero, donde se inmolaba el sacrificio. Tenían una parrilla aquí y en esta parrilla se ponía a consumir completamente la víctima y debajo de esta parrilla había una cosa así como cóncava, aquí donde había 3 grietas, una que salía de una esquina y se ponía en el centro, otra salía de la otra esquina, se ponía en el centro y una grieta venía por la mitad. Esas grietas tenían el objeto de recoger la sangre del sacrificio. Y de aquí bajaba hasta la parte baja del altar, donde que se recogía la sangre de todos los animales sacrificados. Y eso es lo que está mostrando ahorita San Juan. San Juan, pero ya traducida al cielo, donde las víctimas que son puestas, ¿no?, en el altar del holocausto, en el altar de los sacrificios, ya son los que aceptan la palabra de Dios, los que, como digo, no apostatan, los que siguen al Cordero hasta el final. ¿Y cómo se recoge esta sangre? Por eso esta sangre que está, queridos y queridas hermanos, en el altar celestial, en el altar de los holocaustos. Acuérdense que está Jesucristo como sumo sacerdote. Aquí está hablando de los mártires que son a causa de estos 4 jinetes que estábamos viendo. Esta palabra holocausto viene del griego en primera de holo, que significa todo, ya todo, y caustos con K, caustos, que significa consumido en el fuego, todo consumido en el fuego. En hebreo, en el origen hebreo, ya tiene un sentido que nosotros podemos comprender más profundamente y espiritualmente, porque el hebreo siempre tenía estas palabras que significaban muchas cosas, ¿no? Olá y Khalil. Olá, nosotros vamos a ver esto hermosísimo. Y esta que dice, Olá significa aquel quien va al cielo envuelto en la llama del sacrificio. Miren qué belleza. Aquel quien va al cielo envuelto en la llama del sacrificio. ¿Ya? Esto es una cosa que a mí realmente me emociona, de hijos de Dios que son de carne y hueso, pero que viven a la manera del Maestro, que ofrecieron y ofrecerán la vida a la manera de Jesucristo en la cruz. Nosotros sabemos, y eso nos explica también en San Juan Pablo II, que todos éramos transfigurados, pero San Juan Pablo II nos dice algo bellísimo, que dice que ya aquí en la tierra nosotros podemos vivir esa transfiguración que no es de cuerpo, sino tenemos que comenzar aquí a transfigurar nuestro corazón, y que para nosotros transfigurar el corazón y luego cuando muramos y vayamos delante de la presencia de Dios, transfigurar nuestro cuerpo, tenemos que pasar por la cruz, por esa cruz de Cristo. Muchos pasarán por la cruz de manera incruenta, ¿no? O sea, sin derramar sangre, pero muchos pasarán, y ya hemos visto nosotros en la historia de la iglesia, muchos pasarán por la cruz de manera cruenta, derramando sangre, haciendo esto que estamos viendo en el altar de los sacrificios con el poder de Dios, los cuernos, acordémonos, donde se recoge la sangre de los mártires. Voy a también a tomar aquí en Filipenses, en el capítulo 2, donde aquí San Pablo habla de él mismo, que su sangre, dice aquí, y aunque mi sangre se derrame como libación sobre el sacrificio a la ofrenda de vuestra fe. Aquí dice San Pablo que su sangre será derramada como libación en el altar del sacrificio
por la fe de quienes él estaba llevando a Jesucristo. No, libación, la palabra libación es ese derramamiento de sangre. Eso que decía que les decía que cae toda la sangre en la parte de acá abajo, se tomaba de esa sangre, ¿no? En una copa, en un cáliz, tal como tenemos ahora en la Santa Eucaristía, la sangre del Señor, y esa sangre se derramaba por encima, ¿no? En el borde del altar, se derramaba ofreciendo a Dios. Eso se llamaba libación, derramar la sangre, de libar. ¿No? Nosotros vamos a ver entonces ahora cuál es el sentido profundo del sacrificio. Nosotros, cuando de pronto hemos estudiado esta parte de los holocaustos, de los sacrificios, cómo era en el tiempo de los israelitas, ya después como Jesucristo lo hizo perfectamente en la cruz, a veces pensamos que ya no, se acabó ahí, ¿no? O que también fue historia de los primeros cristianos que fueron perseguidos, o de algunos como los mártires de Siria, de Irak, de estos tiempos, ¿no? Pero no creemos que puede ser para todos. Y esto es un llamado que puede ser para todos, queridos hermanos. En los tiempos que nosotros vivimos, posiblemente es que estemos caminando, ¿no? A que haya ya libación y que haya ya derramamiento de sangre. Y quiero por eso en este día compartir lo grande que es esto y qué, sobre todo, qué hace en el pueblo de Dios y qué hacen los demás. Vemos entonces esta figura de San Pablo en Filipenses 2, les leí el versículo 17 y 18. Como él ya entregaba su sangre, ¿no? Ese era un ofrecimiento de él, entregaba su sangre por la fe. Entonces vimos el altar. Vimos esta palabra hermosísima del hebreo de holocausto, quien sube al cielo envuelto en las llamas, ¿no? Que eso es lo que se prendía el fuego para consumir la víctima, las llamas, y que es ese martirio, ¿no? Y que ese martirio se traduce ahora, digamos, bueno, en todos los tiempos, se puede traducir en diferentes formas de entregar la vida, ¿no? En diferentes armas, esa es la llama, ¿no? Cualquier tipo de arma, cualquier tipo de forma de, como vimos también en Irak, de crucificados también, degollados vimos también, cualquier forma, esas son las llamas. Y cómo sube al cielo envuelta en esas llamas que se entrega y va directamente entonces a este altar que está situado ya delante del trono del Cordero, está situado, y donde están todos estos mártires, donde están estos que ofrecieron la sangre. Y aquí dice el Apocalipsis 6, dice concretamente, a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Vamos a ver nosotros aquí un poquito qué significa esto dice a causa de la palabra de Dios. Ya, nosotros sabemos que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No todos, no ser cristiano no solamente decir creo en Jesucristo, creo que el Señor existe, ¿no es cierto? Creo que el Señor es Jesús. Tampoco significa solamente vivir una religión de piedad, una religiosidad, ¿no? De repetición de actos, de ritos, de palabras. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos viendo ahora y quiénes son capaces de llegar a eso. Y estas dos cosas que estamos viendo hoy, esto a causa de la palabra y mantener el testimonio, es lo que también leemos en lo que hemos repetido últimamente, como he dicho muchas veces, Apocalipsis 12:17, ¿no? Que son la causa a quien el dragón fue a hacer la guerra, que es el resto de los hijos de la mujer, que es la iglesia o María Santísima, y que dice estas dos palabras justamente aquí en el Apocalipsis 12 también. ¿Qué significa a causa de la palabra? ¿Ya? Son las cristianos que quieren ser fieles en su totalidad, en obediencia y en escucha, en práctica y en proclamar, en predicar, en catequizar, en enseñar la palabra de Dios. Tiene que ir todo junto, como ustedes saben. Yo no puedo ser maestra y matarme explicando con la mente y dar una cantidad de conceptos y no hacer carne en mí, ¿no? Y esto, yo repito lo que ya le dije, perdón, Papa Emérito Benedicto XVI decía, ¿no? Que la teología, el estudio de Dios y el enseñar a Dios se hace de rodillas hasta que la rodilla quede llagada, ¿no? De cuánto tiempo se tiene que uno permanecer en oración, en humildad,
en ese abismo que les decía, donde uno encuentra la verdadera fe, donde uno va escalando esa fe y cada vez va teniendo más fortaleza en la fe. Acordémonos siempre que esto del martirio siempre es gracia, ¿no? Gracia de Dios. Es una gracia que derrama el Señor en el alma que quiere vivir a pesar de todo, queridos y queridas hermanas, la palabra de Dios. A pesar de que nos llamen fanáticos, exagerados, locos, no entendemos las cosas como están en el mundo. Tal vez nos dirán como si todo el mundo hace, ya es como normal, es el tiempo, como nos decía Papa Emérito Benedicto XVI, es el tiempo del relativismo, donde ya se perdió el límite, digamos, de saber lo que está bien y lo que está mal, y se mezcla y se ve a lo malo bueno y lo bueno mal, ¿no? Aquí es las personas que sobrepasan eso y viven firmemente la palabra, pero no una partecita de la palabra, queridos hermanos. Yo no puedo tomar una parte y dejar otra. Tengo que vivir, ese es el martirio, ¿no? El martirio es consumirme a mí mismo, morir a mí mismo, lo que el Señor mismo nos decía en la palabra, ¿no? Que nos decíamos, el que toma su cruz y me sigue, tiene que morir a sí mismo. El San Juan Pablo II decía que la definición de mártir era la confesión suprema, la confesión más alta de la fe, la confesión suprema. Y para llegar a esa confesión suprema, queridos y queridas hermanas, nosotros tenemos que pararnos ya hoy en la palabra de Dios, en conocer la palabra de Dios, de tener estos espacios de que nosotros podamos dejar las cosas del mundo a un lado y abrir nuestros oídos, queridos y queridas hermanas. Yo sé que muchos de nosotros estamos acostumbrados de pronto a poner una charla y hacer cosas, ¿no? Mientras escucho. Yo les llamaría, queridos y queridas hermanas, a parar un poco eso, a parar un poco el tiempo y ese tremendo río que te lleva del mundo a estar siempre ocupado haciendo cosas, para sentarse verdaderamente con la palabra de Dios, con la palabra físicamente de Dios, y profundizar y leer, como nuestro Papa Francisco ya puso el domingo de la palabra de Dios, y él nos ha hablado muchísimo de que por lo menos 5 minutos al día entrar en la palabra de Dios. Como la palabra de Dios, hemos repetido innumerables veces, no es una palabra que entra y no sale sin fruto, entra, y como es una fuerza poderosa, como es la palabra viva del Logos eterno, entra y nos entra de tal forma que discierne nuestros sentimientos y pensamientos y no sale vacía. Entonces a veces no tiene que pasar por la comprensión, por comprender absolutamente todo lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ni tiene que pasar completamente por el entendimiento. Eso lo podemos dejar a la voluntad de Dios y al auxilio del Espíritu Santo, pero tenemos que saber que esa palabra, así no pase por la comprensión, entra en lo más hondo de mi alma y de mi espíritu y me cambia. Y esto es lo que me va a dar la fuerza, la fortaleza, la gracia, el poder vivir la palabra de Dios, y cuando si me llegara el día de ofrecer la vida, poder hacerlo. Sin esto no podemos, queridos hermanos. Nosotros no podemos alcanzar a tener la fuerza sin conocer la palabra de Dios, porque si no conocemos la palabra de Dios, seremos confundidos por muchos falsos profetas, falsos maestros que están abundantemente en el mundo, como ya el Señor mismo nos anunció también en Mateo 24. Dice, vendrán muchos falsos profetas anunciando, Cristo está aquí, Cristo allá. Dice, no le escuches, no les escuche. Y falsos profetas que también están anunciados por la epístola de San Pedro, donde dice que vendrán con nuevas doctrinas. Y también San Pablo nos dice, vendrán tiempos en que los creyentes no querrán oír sana doctrina, sino que se irán detrás de fábulas. Y eso es lo que yo estoy viendo y que estamos, creo que, viendo todos, que está sucediendo ahora en este tiempo en los creyentes, en la iglesia, que se están yendo atrás de muchos falsos profetas vestidos que
como con piel de cordero, pero que son lobos adentro, que están llevando a muchos por los falsos caminos que no está en la palabra de Dios, que no viene de la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como hijos nos penetremos en la palabra de Dios, que sea verdaderamente una luz en nuestro camino, como nos dice el Salmo 119 en el versículo 105, ¿no? Que sea antorcha en mi camino. ¿Cómo puede ser la palabra antorcha si yo no conozco la palabra, si yo no medito en la palabra, si no leo, si no escucho las homilías de nuestros sacerdotes, de nuestros predicadores, que el Señor permite tener siempre en todos los tiempos personas que lleven la palabra de Dios, que son como portadores de la luz porque tienen encendida esa luz dentro de su corazón? Ahí tenemos que nosotros apuntar. Aquí está hablando claramente. No son aquí los que rezan mal de pronto, los que tienen más ritos, más oraciones, más libritos para orar, sino los que están escuchando, manteniendo el testimonio del Señor, manteniendo hasta cuándo, hasta el final, ¿no? Hasta el final. Por eso nosotros tenemos que siempre pedirle a Dios la gracia de la perseverancia final. Cuando llegue el final nuestro, cuando sea que Dios permita que sea ese final. Viviremos un final jinete, que es la guerra, la hambre. Viviremos, no sabemos, pero si vivimos, que nos dé esa perseverancia final, lo que nos permita unirnos a la voz y el sentimiento de tantos mártires que ha habido en la Santa Iglesia Católica y que bellamente la tradición nos ha transmitido incluso hasta las palabras finales de los mártires antes de morir. Se pusieron a gritar con voz fuerte, ¿ya? Aquí, si nosotros leemos así nomás, el gritar, pareciera que están desesperados, ¿qué les pasa, no? Pero nosotros conocemos la palabra de Dios y entramos en el lenguaje de la palabra de Dios, vamos a ver justamente estos gritos que no vienen de la desesperación, sino vienen de la confianza y del abandono en Dios. Vamos a ver estos gritos como por ejemplo de Jesucristo en la cruz, que es esa oración potente que Él saca de adentro, ¿no? Ese grito que aparece también en el Salmo 34, que es el grito de los justos que claman la presencia de Dios y que claman esa presencia de Dios para que vengan en auxilio de todos los que creen verdaderamente en el Señor. O del Salmo 130, que dice, desde lo hondo grito a ti, Señor. O el grito en Hechos, en capítulo 7, versículo 57, de San Esteban, ¿no? Cuando él estaba siendo martirizado y que también él grita con voz fuerte, dice ahí Hechos, ¿no? Estos gritos de confianza, estos gritos fuertes, no somos, por eso nosotros también como católicos cristianos tenemos que tener estos gritos en nuestro corazón, tenemos que tener estos gritos, tenemos que alzar nuestra voz a Dios, al único que nos puede salvar, al único que nos puede guiar, nos puede poner la luz en el camino. ¿Qué dice aquí entonces? Gritaron con voz fuerte, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Es el famoso ¿hasta cuándo? Que cuando yo leí alguna vez, la primera vez, en el Salmo 13, versículo 1, ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo, Yahvé? ¿Hasta cuándo oirás mis súplicas y no harás nada? Cuando yo me enfrenté a ese texto, decía, chuta, qué atrevido el salmista que le dice hasta cuándo a Dios. Si nos enseñan que nosotros siempre tenemos que decir hasta cuándo Dios quiera. Pero aquí vemos nosotros esta palabra de Dios justamente, y por eso es la invitación de hoy a conocer la palabra, su lenguaje, su forma de orar, su forma de poner nuestra alma frente al Señor. Entonces viene ¿hasta cuándo? Invoca aquí estos títulos que yo creo que de lo que yo he podido estudiar la palabra de Dios, primera vez que oigo de dueño, que yo me puedo poner a llorar con este título de Dios, dueño, santo y veraz, dueño, y está con D mayúscula, y acordémonos que esa D mayúscula es cuando se refiere al nombre, cuando es un nombre, y aquí vemos este nombre de Dios que es dueño mío, no, dueño mío. Desde ahí yo le invoco este título del Señor, este nombre del Señor, dueño mío, tú eres mi dueño. No, si tú eres mi dueño, mi vida está a completa y totalmente a disposición tuya. Uno cuando posee algo tiene esa potestad sobre ese algo o sobre ese alguien. Y es lo que estamos diciendo cuando decimos dueño mío.
Tú tienes potestad sobre mí, sobre mi vida. Tú tienes potestad sobre lo que me ocurre, sobre mi enfermedad, sobre mi tribulación, sobre la que estoy viviendo. Tú eres dueño y tú harás y tú verás qué haces con mi vida y a dónde me conduces. Mientras yo camino en medio de la tribulación con mucha valentía, con mucha confianza, con mucha fe, pero perseverando en la palabra de Dios. Dice aquí, santo y veraz, ¿no? 3 veces santo, poderoso, santo es el Señor. Estos cantos que nosotros veíamos en el Apocalipsis 4, ¿no? Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, aquel que era, que es y que va a venir. La palabra veraz, que también aparece en una de las 7 iglesias en el título del Señor, que no es el portador como nosotros seríamos, el que tiene el portador, sino el que es la verdad. El que es la verdad. Nosotros podemos esa verdad que es Jesucristo, que es nuestro Señor, poseerla, tenerla aquí y ser portadores de esa verdad, ¿no? Con fuerte voz, gritando, gritando, y hasta cuándo, diciéndole a cuándo. Y vamos a ver este hasta cuándo, que nosotros no lo vamos a tomar a la manera humana, que un hasta cuándo sería como una especie de reclamo, ¿no? Oye, que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Cuando estamos en tribulación, ya pues, ya Señor, ¿hasta cuándo, no? Pero un hasta cuándo un poco de reclamo. Vamos a ver hasta cuándo, con qué palabra está ligada para poder entender el hasta cuándo, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer? Sin hacer. Sin hacer significa que el Señor no está en acción, no está obrando, no está con su mano justiciera, ¿no? Pues ¿hasta cuándo va a estar sin? Sabemos que vas a estar, ¿no? Que vas a estar. Y por eso te preguntamos, y es una pregunta expectante, de espera, ¿no? Una pregunta, ¿hasta cuándo tú vas a poner en acción? Pero yo sé que vas a poner en acción, por eso es hasta cuándo. No son hasta cuándo de reclamo, o que, oye, qué atrasado que estás en ayudarnos en la tribulación, sino no hasta cuándo de expectante. Yo sé que tiene todo tu poder, toda tu gloria, que tú pones tu dedo aquí, todo cambia, ¿no? ¿Y hasta cuándo va a suceder esto? De que tú vengas con qué. ¿Y con qué dice que concretamente con estas 2 palabras que unimos el hasta cuándo? Dice, sin hacer justicia y sin tomar venganza. Aquí vamos a desarrollar estas 2 palabras porque justicia y venganza, si la tomamos a la manera humana, es completamente diferente a lo que aquí la palabra de Dios y San Juan nos quiere poner y lo que están. Estos mártires, acuérdense, recogida la sangre en el altar del holocausto en el cielo celestial, ¿no? Y estos mártires que ofrecen envueltos en llamas, ¿no? Que suben al cielo, que ofrecen este sacrificio para llegar al cielo, y ellos son los que tienen esta voz de grito, esta voz potente, los únicos que tienen. No, aquí no aparecen otros santos, solo los que se ofrecen en holocausto, que se queman enteros en las llamas del sacrificio, que completamente entregan todo, todo, tanto que es todo, que entregan toda su vida, ¿no? Toda su vida. Aquí entre paréntesis, ¿no? El Papa San Juan Pablo II en esta homilía que daba cuando canonizaba a algunos mártires de la Guerra Civil Española, ¿no? Del siglo XX, contaba de una monjita que les iban a matar a la monjita y 4 de sus hijas espirituales, monjita que tenía 83 años, y que cuando vengan los verdugos parece que le iban a perdonar la vida a ella por viejita, y ella dice, no, yo quiero morir con mis hijas, y les ruego que les mate primero a ellas. No debes quedar así, ¿no? ¿Cómo que les mate primero a sus hijas espirituales y no morir ella primero? Y dice, porque así les aliento en la fe. ¿Qué les parece? Esta descripción de martirio de la confesión suprema de fe, suprema, ya, y esto ya es lo más alto que podemos nosotros tener en el corazón, ¿no? Imagínense la viejita de 83 años, monjita, alentando y viendo morir a sus hijas espirituales una por una, pero alentando y muriendo al último, ¿no? Miren qué bello. Y Papa dice, ¿cómo no nos vamos a emocionar con estos testimonios? Y así tenemos miles de testimonios de los mártires en la Santa Iglesia Católica. Justicia y venganza. Ya. Entonces vamos a quitar nosotros de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, la palabra justicia y venganza, que es un lenguaje
un lenguaje del Antiguo Testamento que utiliza San Juan. Como les he dicho, todo el lenguaje que está utilizando del Antiguo Testamento, las citas, la mayoría son del Antiguo Testamento. Entonces, por eso él dice estas palabras que ahora, en el siglo XXI, nos pueden parecer un poco fuera, ¿no? Fuera del concepto de un Dios bondadoso, misericordioso, justicia y venganza. Entonces, vamos a quitar, como digo, de la justicia de cómo sería aquí en el mundo, ¿no? Y la venganza, cómo sería aquí en el mundo. La venganza aquí en el mundo es, como ustedes saben, es que la persona que me hizo daño o que nos hizo daño o que hizo daño a un pueblo pague por lo que hizo. Aquí vamos a salirnos completamente de estos dos conceptos que podamos tener de justicia y venganza del mundo, ¿no? Estamos hablando de la justicia divina. En la justicia divina, si yo entregara la vida, si yo fuera este mártir que logré vivir de manera heroica todas las virtudes, de manera heroica seguí la palabra de Dios y ofrecí mi vida entera en sacrificio y fui envuelta en llama y subí al cielo así, ¿qué voy a pedir yo como justicia divina? Y decirle, ¿hasta cuándo, Señor, viene tu justicia? ¿Cuál es la justicia divina? La justicia divina es que se acabe todo mal aquí en la tierra. Lo que están pidiendo ellos es que se acabe toda maldad, que se acabe toda injusticia, que se acabe toda herejía, que se acabe toda abominación, que se acabe todas esas aguas oscuras que están de pronto en el mundo con tantas ideologías, ¿no? Ese río que habla el dragón, esa es la justicia divina. ¿Para qué? Para que sea instaurada el reino y que esté instaurada el poder de Dios, las leyes de Dios, el amor de Dios. Eso es hacer justicia. Y en ese hacer justicia a través de los siglos, como hemos tenido en este tiempo de 2000 años de iglesia, ese hacer justicia ha sido para que se mantenga la iglesia, queridos y queridas hermanas. Se mantenga en la iglesia porque la iglesia es el reino de Dios aquí, el que ya está como en prefigura, ya está viviendo como de manera anticipada lo que será al final de los tiempos perfectamente. Se está viviendo ya en la iglesia estos hombres y mujeres que tienen esta fe tan grande que son capaces de dar la vida. Cuando oímos estos gritos ya en el altar de los holocaustos que está frente al trono del Cordero, están pidiendo ya esa justicia, ya no solamente de este tiempo de la iglesia, sino de todos los tiempos, de toda la humanidad, que llegue antes de la venida del Señor en el juicio universal. La venganza, en cambio, es algo bellísimo, que suena contradictorio en nuestros oídos humanos, ¿no? Los oídos del mundo. La venganza, nada más y nada menos, adivinen qué es. La venganza es el perdón. ¿Pueden creer? Cuando ellos dicen aquí justicia, que venga tu ley, tu verdad, tu amor, tu bondad, tu reino, que se acabe el mal, justicia divina. ¿Quién hace la justicia? Están pidiendo ellos, si se dan cuenta, no están pidiendo la justicia aquí a los hombres, ¿no? No están pidiendo la justicia a cualquier institución que hay aquí en la tierra, están pidiendo la justicia a Dios mismo, el único justo juez, el único capaz de hacer la justicia perfecta, el justo juez. Y la venganza, que es hermoso, y ya cuando lean los salmos que piden venganza, vamos a entender a la luz del Nuevo Testamento explicado por la tradición de lo que es la venganza. La venganza entonces es ese perdón. ¿Dónde podemos encontrar lo que estoy yo diciendo? ¿No? De que la venganza es perdón, vamos a encontrar en la misma palabra de Dios. Y voy a tomar dos ejemplos del Nuevo Testamento para que nosotros nos quede grabado y cuando en los salmos pidamos venganza, porque no hemos sentido nosotros ofendidos o ha habido injusticia o hemos pasado tribulaciones o estamos como esos justos atribulados por mantener la palabra de Dios, pidamos esa justicia, esa venganza a la manera de Dios, a la manera de la palabra de Dios. El primer ejemplo encontramos clarísimamente de que cuando le están matando a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, lo que Él dice es, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la venganza que está pidiendo, la venganza por la sangre, ¿no? Por la sangre que está Él derramando, por ese injusto sacrificio como Él fue llevado al matadero. Él lo que pide en esa justicia es que se dé ese reino en la tierra. Cada
cada mártir, querido hermano, que se une a la misma forma en que murió de manera cruenta nuestro Señor con derramamiento de sangre, está haciendo lo mismo, está pidiendo las dos cosas, está gritando lo mismo está pidiendo. Imagínense lo que es la bendición que cae sobre la tierra, ¿no? Y como dice esto, la tradición, Tertuliano, ¿no?, nos dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Es la semilla de cristianos. La sangre que yo derrame es semilla de verdaderos cristianos, de verdaderos santos, de quienes proclamarán la palabra una vez que yo ya no esté y me he ido envuelta en llamas al cielo, no, que sigan con el poder de la sangre que yo derramé. Ya con esto nosotros debemos tener un poquito más en el corazón de valentía, de querer también entregar nuestra vida y ya no de ver algo horrible, sin entender, sin explicación, este quinto sello del Apocalipsis, ¿no? Este derramamiento de los que mantienen la palabra de Dios. Yo diría qué absurdo, ¿por qué Dios no les protegió? Miren qué sentido tan grande que tiene ese ruego, ese grito tan grande que solo puede salir de un corazón que está hecho a molde del Sagrado Corazón y del corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, ¿no? Donde vemos otra vez también que cuando le están sacrificando, le están matando, ¿no?, le están torturando. Vemos nosotros en Hechos 7 en ese grito que les mencionaba hace un rato del primer mártir de la iglesia, San Esteban, el protomártir, ¿no?, que él también decía lo mismo, tomando de la palabra del Señor, ¿no? Perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es la venganza que están cantando, gritando aquí estos mártires del quinto sello. Por eso les decía que este quinto sello es hermosísimo si lo vemos con los ojos espirituales, si lo entendemos con un corazón dispuesto a amar a Cristo hasta el final. No, vemos esto como cambia, ya no es, como decía hace un rato, esto horroroso, horrible, qué miedo, no, ya no es eso. Miren cuánto bien se trae, no solamente para muchas personas que estén aquí que queden en las tinieblas, muchas personas que estén confundidas, sino también para muchos tibios, ya, muchos tibios. Toda esta sangre derramada de los mártires ha sido, por eso los papas dicen sangre viva que fluye en las venas de la iglesia aquí en la tierra. Miren qué bello. Entonces esto de la venganza, como les decía, es ese perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Tal cual, no saben lo que hacen. Si ustedes han sufrido o sufren a causa de un dictador, de un mal presidente, también tenemos que tener en la boca eso, queridos y queridas hermanas. Nos tenemos que asemejar lo más que podamos ya. No, porque la fe no es para mañana, ni la entrega a Cristo no es para mañana. Ofrecer ya esas oraciones de nuestro corazón, sacar el veneno, porque es un veneno, la venganza a la manera humana, ¿no? Que lo que hizo ese gobernante o ese dictador o cualquier persona que haya hecho mal a otros, que lo pague en la carne. No podemos, cristianos, tener esta oración en nuestra boca, ni peor en nuestro corazón. Tenemos que hacerlo a la manera de estos mártires del quinto sello, que ya vamos a ver más adelante en los siguientes encuentros que tengamos, cuán profundo y cuán grande es esto, hermanos, y cuánto bien hacen. Nosotros no tenemos que ver y concentrarnos solamente en este mal terrible de la peste, del hambre, de la guerra, ¿no?, que viene del mismo enemigo de Dios, sino tenemos que ver de la potencia que ante los ojos de los hombres puede ser, como vieron también en la muerte de nuestro Señor como una derrota, nosotros lo vemos como cristianos convencidos como una victoria. Así también tenemos que ver, hermanos, este quinto sello como una victoria rotunda que traerá la victoria final de nuestro Señor. ¿Ya? Todos pueden decir que miedo a morir. Sí, yo creo que eso es un miedo natural que tendemos todos, ¿no? Miedo si ya nos ponen la pistola. Yo creo que en esos momentos los mártires habrán experimentado una fuerza extraordinaria venida de Dios, que muchos comenzaron a cantar, queridos hermanos, cantar verdaderamente. Hay el ejemplo de un mártir de los cristeros que se puso a cantar, y el canto tan grande mientras miraba al cielo, ya se llamaba este mártir Ezequiel, ¿no? Cuando miraba al cielo y cantaba las alabanzas a Dios, no podían dispararle, no podían, se demoraron en disparar, y así tenemos cientos. Tuviera que hablar
días enteros de los testimonios. Mi San Ignacio de Antioquía, que también entraba cantando a ser molido como trigo, decía él, ¿no? Y que rogaba que nadie le quite el privilegio de ser mártir, que nadie interceda por él para no morir en el ruedo de los leones. Y decía, por favor, les suplico que no vayan a interceder por mí, porque quiero tener y poseer esta palma del martirio a la manera de Cristo y unirme a Él perfectamente. Eso nos tiene que llevar, queridos hermanos, a profundizar nuestra fe, a crecer en nuestra fe. Y les quería compartir un poquito de un filía de Orígenes, padre de la iglesia, que él decía que esto de los mártires, nosotros tenemos que llevarle al punto de salir de ese Dios milagrero, de ese Dios que de pronto nosotros tenemos, solo queremos que nos sane, nos liberen y nos quite los obstáculos y nos haga el milagro, ¿no? Y aquí Origen nos dice en esta homilía tan linda, ¿no? Que nosotros tenemos que pasar de ese Dios milagrero a ese Dios que murió en la cruz y que después de morir en la cruz fue elevado a la gloria, y que nosotros tenemos que hacer ese camino, que no tenemos que tener miedo a la cruz, que tenemos que también, como les decía, ver un signo de victoria y cuánto bien trae, no solamente a mi alma. Yo no saco nada ofreciendo mi vida para yo tener una corona, ¿no? Una corona en el cielo, en el reino de nuestro Cordero, sino eso tiene que traer mucha bendición y dará mucho fruto a muchas personas, muchísimas personas, quién sabe, personas que ni siquiera le conocen a nuestro Señor Jesucristo. En el martirio nosotros encontramos la verdadera voz de Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, diciéndonos que le acompañemos, así como también dice San Pablo, que le acompañemos en sus sufrimientos para llevarnos con más fuerza. Es la fuerza que nos eleva más alto a la más alta gloria. El Apocalipsis 6, ya en el versículo 11 dice, entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperaran todavía un poco, ¿no? Ya, qué increíble, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo? Y aquí lo que hace el cielo es ponerle este vestido blanco, que creo que sí hemos hablado algunas veces, pero sí voy a mencionar un poco, este vestido blanco, y esperen un rato, dice, esperen un poco, ¿hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a ser asesinados como ellos. Ya, los que están clamando, gritando, la justicia divina, la venganza divina, dice, ¿hasta cuándo? Hasta cuándo, espérense, hasta que se cumpla el número. Entonces vamos a ver que hay un número determinado de estos mártires. Y que el exégesis de Monseñor Straubinger nos dice que no tenemos aquí una delimitación de que estos mártires solamente son cristianos, los que conocemos hoy, porque posiblemente también estén ahí judíos conversos, en el misterio de la conversión de los judíos, que ya nos hablan San Pablo en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos, ¿no? Esto de las vestiduras nosotros encontramos en la quinta iglesia del capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 1 y siguientes, con la iglesia de Sardes. ¿Qué era la iglesia de Sardes, cuyo premio era la vestidura blanca? La iglesia de Sardes era una iglesia que dice parecían vivos, pero estaban muertos, donde el Señor les pedían que avive su fe, que esa vestidura blanca se da justamente cuando uno sale de esa forma de vivir la fe, de que parecemos que estamos vivos, pero estamos muertos, porque vivimos una fe tibia, porque vivimos una fe sin valentía, sin esperanza, sin alegría, sin querer transmitir a otros, sin mostrar lo que Dios hace en cada uno de nosotros, ¿no? Aquí dice, ponte en vela, Apocalipsis 3, 2, reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a mis ojos. Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste la palabra. ¿Ya? Este es un llamado que nos hace para recibir esos vestidos blancos comprada con la sangre del Cordero. Y en este caso también estamos viendo estos mártires que lograron salir de esto, de que sus obras no eran agradables a Dios, a que sean sus obras completamente agradables a los ojos de Dios y que recuerdan qué oyeron de la palabra y viven lo que la palabra les haya dicho.
Por eso yo digo siempre, si viene un tiempo de persecución, que siempre ha habido persecución a lo largo de los milenios, yo digo, ¿qué debemos tener nosotros a la mano? ¿Ya? Yo no diría tanto ni comida, ni agüitos que me salven, ni nada. Yo diría la palabra de Dios. Eso. Si tuviéramos que coger algo y nos tuviéramos que huir a algún lado, coger la palabra de Dios. Y si no tengo tiempo de coger la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté aquí y esté aquí, ¿no? Que esa palabra de Dios ya esté dentro de nuestro corazón, si no podríamos llevar nada, ¿no? Yo me imagino, y las que me conocen me habrán oído decir, cuando vinieron a acoger aquí en la ciudad de Cuerpoche, en Irak, a los cristianos para sacarles de sus hogares y para algunos crucificarles, no creo que le hayan dicho a los discípulos, espérate un ratito, voy a coger el agua bendita, espérate, voy a coger el sagrado corazón, espérate. Salieron así con lo que tenían, no con lo que tenían. Entonces digo, en esos momentos no vamos a poder coger cosas o tener cosas. Lo que vamos a tener dentro de nosotros es nuestra fe. Lo que vamos a tener dentro de nuestro corazón es el Espíritu Santo Paráclito que nos guiará y nos recordará la verdad. Ahí vendrá esa promesa de Jesucristo que nos hizo, que nos dice en el Evangelio de San Juan, que el Espíritu Santo les enseñará la verdad y les recordará todo. Entonces nosotros con total confianza, si no pudiéramos, como digo, tener la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que me ayuda a mantenerme firme. La palabra de Dios es esa lámpara, esa luz que me hace decir sí, fiat, sí Señor, te entrego mi vida como tú entregaste, me uno a tu sacrificio de manera cruenta. Tú me das la gracia, tú me llenas el corazón y permíteme cantarte ese cántico nuevo y cantarte mientras entrego mi vida para subir al cielo, envuelta en esas llamas del sacrificio, en ese holocausto, yendo al cielo, donde está el Señor, el Cordero de Dios, a ser parte de esa voz que grita justicia y venganza, que grita que se acabe el mal, que venga el bien, que grita, perdónale Señor porque no saben lo que hacen. Que nosotros también tengamos en nuestra boca desde ya ese cántico nuevo, ese canto de los elegidos, ese cántico de los que están delante del trono del Cordero, de los que viven en medio de la tribulación con paz y con gozo y esperanza. Ese cántico que nos ponga el Espíritu Santo, la fortaleza y esas palabras de fe firme que nos ayude a todo lo que hemos dicho en este día, el mismo Señor, dueño de nuestra vida, este santo y veraz que viene el día de hoy a decirte, te amo, te amo, te amo, y por eso entregué mi vida por ti y por muchos, por ti y por muchos. Y cuando nosotros entreguemos nuestra vida, también le digamos al Señor, te amo, te amo, te amo, te entrego mi vida por ti y por muchos. Así dándole gloria al Señor, bendiciendo su santo nombre por todo lo que Él nos regala en este día, por su santa palabra, bendiciéndoles al Señor por lo bueno, por lo malo, por la tribulación, por la paz, bendiciéndole al Señor en tiempos que no hay persecución, también en los tiempos de persecución, sabiendo que Él nos conducirá, dándole gracias al Cordero Santo, glorioso, al buen pastor que conduce a sus ovejas, bendiciendo su santo nombre. Le rogamos el día de hoy que siempre nos permita escuchar su santo voz, reconocer la voz del buen pastor y ir por donde Él nos lleve, dándole gracia al Rey de Reyes, Señor de Señores. Le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén. Aleluya.